Bien, muchachos, volvemos nuevamente a nuestra segunda clase del día de hoy. Nos habíamos visto en el horario de la mañana y habíamos quedado hasta esta parte, ¿sí? Habíamos calculado hasta ese punto el volumen del tablón. Voy a hacer un resumen rápido para los que no estuvieron en el horario de la mañana. Decíamos en la hora de la mañana que estábamos trabajando la actividad número 3. En esa actividad número 3, correspondiente al indicador 16, a nosotros nos preguntan o quieren saber hasta qué altura se hunde la balsa o si es capaz de soportar a la persona sin hundirse. Nos hacen esas dos preguntas allí. Entonces, antes de eso, nosotros hacíamos la explicación de cuáles eran las situaciones que se podían presentar para que eso sucediera, para que la balsa se hundiera. Y esa comparación la podíamos saber o podíamos saber directamente si eso se hundía o no, teniendo en cuenta dos factores principales con los valores que nosotros tenemos. El primero es el volumen del tablón que se va a sumergir allí y el segundo es el volumen de agua que se está sumergiendo. Esos eran los dos factores. Entonces, el volumen del tablón de madera se puede calcular con las dimensiones de él mismo, ¿sí? Ese volumen del tablón debe ser capaz de soportar a la persona que está sobre él. Sí, sin embargo, para nosotros esa balsa se hunde en el momento que ella sumerja todo su volumen total allí. Entonces teníamos tres situaciones, muchachos, para conocer si esa balsa se hundía o no se hundía. La primera situación era esta de aquí. A señalárselas bien. Es esta situación de aquí, miren. Vamos a tener un volumen total en la primera situación, un volumen total en la que ese valor va a ser mayor al volumen que es el volumen desplazado o al volumen sumergido. Si eso sucede de esa forma, ¿sí? Que esos dos valores sean diferentes y que el volumen del tablón sea mayor al volumen sumergido, entonces en este caso el cuerpo va a flotar. En este caso va a flotar allí. Tenemos un segundo caso en donde ese volumen total va a ser igual al volumen desplazado. Si esto sucede, aquí en ese punto se puede decir que esa tabla empieza a hundirse, porque ya desplazó todo el volumen posible y desde ahí empieza a hundirse ese tablón. Empieza a hundirse. Y vamos a tener un tercer caso donde ese volumen desplazado va a ser mayor al volumen total, al volumen del tablón. En esa tercera situación podemos decir que ese tablón se hundió completamente. Ya no nos queda ninguna duda. Se hundió más allá de su dimensión de altura, ¿sí? Se hundió completamente y quién sabe por qué parte ya irá ya, ¿sí? Eso nos puede decir una medida de qué tan profundo ya se encuentra ese tablón, de qué tanto se sumergieron los pies de la persona, ¿sí? Son otras cosas que podemos ver nosotros allí. Sin embargo, esas condiciones que hemos visto son muy importantes para llevar a cabo la realización de este ejercicio, ¿sí? Esas eran las condiciones que nosotros teníamos para resolver la actividad que nosotros estábamos trabajando esta mañana, que era la actividad número 3. En esa primera clase, nosotros llegamos a calcular el volumen del tablón. Ahí nos dio 1,2 metros cúbicos. Otra cosa que nosotros decíamos era la condición más importante de este problema. Esa condición es esta que que les estoy señalando acá. Esta donde dice que el valor del empuje allí, de la fuerza de empuje va a ser igual al peso de la tabla de la persona juntas. Y eso ocurre así
muchachos, eso va a ocurrir así porque ese, ese valor de empuje va a ser máximo, va a llegar hasta un punto donde no va a aumentar más cuando se llega al equilibrio, cuando ese volumen sumergido ya no va a aumentar más. Ese volumen sumergido no aumenta más cuando ese cuerpo llega al equilibrio. Les comentaba que el equilibrio es cuando la fuerza de empuje sea igual al peso. Ese equilibrio se logra, puede lograrse en la superficie flotando o también puede lograrse mientras él se encuentre sumergido. Pueden suceder las dos cosas, ¿sí? Ambas cosas son igualmente válidas. Entonces, con esa expresión así, no podemos saber directamente si eso se hunde o no, ¿sí? No podemos saberlo directamente. Entonces, a partir de ese principio, nosotros nos basamos para buscar los valores necesarios para llegar hasta ahí. Llegar hasta donde, hasta esta segunda fórmula. Esta que yo les señalo ahora, donde dice que la densidad del líquido por el volumen de fluido desplazado por el valor de la gravedad va a ser igual al peso de la tabla y la persona juntas. Yo les decía, nosotros ya tenemos la densidad del líquido, tenemos la de la gravedad. Te podemos calcular el peso directamente con los datos que tenemos y lo que nos haría falta por encontrar es el valor del volumen desplazado. Con el valor del volumen desplazado podemos hacer la comparación aquí, si eso flota o no, y a partir de esos valores procedemos a buscar la dimensión de altura que corresponde a ese volumen desplazado y eso va a ser lo que se sumergió de todo el volumen. Sí, eso era lo que nosotros planteamos en la mañana. Entonces vamos a continuarlo. Todo eso fue un resumen rápido de lo que hicimos en horas de la mañana. Hablamos muchas cosas más, todo lo que correspondía al principio de Arquímedes. Sin embargo, ahí hicimos un resumen rápido de lo que era esta actividad para los que no estuvieron. Bien, muchachos, lo primero que debemos buscar es el peso de la tabla y de la persona juntos. Es decir, necesitamos la masa de la tabla y la masa de la persona, o el peso de la persona y el peso de la tabla. Ambos son calculables por nosotros. Bien, pasemos primero al cálculo del peso de la tabla. ¿Qué datos nosotros tenemos para encontrar ese valor? Nosotros tenemos la densidad de la madera, es un valor que tenemos. Vamos a tener también el volumen de la madera y con eso podemos encontrar luego la masa con la que posteriormente calcularíamos su peso. Bien, pero ese volumen de la tabla, ¿cómo lo podríamos encontrar? ¿Sí? Ahí están las dimensiones. Son de 3 por 1 por 40 centímetros. ¿Cómo podríamos encontrar, muchachos, el volumen de ese tablón allí? Con los datos que nosotros tenemos. ¿Qué podríamos hacer allí para encontrar el volumen de ese tablón? ¿Qué opinan allí, muchachos? ¿Qué opina Silen ahí? Silen, ¿cómo podríamos hacer para calcular el volumen de ese tablón? El volumen ya no lo calcularon. Ah, sí, cierto, ya está. Ese volumen es de 1,2 metros cúbicos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo tenía su cara puesta, las caras de ustedes puestas sobre eso. Se multiplica 3 por 1 por 0,4 metros. Ahí tenían el machete y no respondieron. Sí, cierto, Silen. Con ese valor de volumen, ¿qué hacemos ahora? Buscar la masa. La masa partimos de qué principio?
partimos diciendo, con esos datos que tenemos, podemos buscar la masa teniendo en cuenta la relación que hay entre la densidad, la masa y el volumen. Esa masa la podemos encontrar multiplicando la densidad por el volumen. La densidad de la madera por su respectivo volumen. Continuamos aquí. Esa masa de la madera, vamos a llamarla MM, va a ser igual a la densidad de la madera multiplicada por su volumen. Eso nos daría igual. La densidad de la madera para este ejercicio es de 800 kilogramos por metro cúbico. Ese era un valor que le daban en la actividad a ustedes. 800 kilogramos por metro cúbico es la densidad de la madera. Algunos me dirán, profe, ¿de dónde sale ese valor? Ese es un valor estándar, ¿sí? Es un valor que corresponde a ese material en específico, independiente de si es una madera de cierto tamaño, de si es una madera más grande o una madera más pequeña. Ustedes van a encontrar ahí que ese valor es estándar para la madera en general. Sí, pueden existir diferentes tipos de madera, pero nosotros vamos a considerar la que tiene esa densidad de 800. Bien, si nosotros multiplicamos eso por el respectivo volumen de 1,2 metros cúbicos, podríamos obtener la masa de esa madera allí, la masa de la madera. Entonces, haciendo esa operación, ¿qué resultado tendrían allí? 960 kilogramos. 960 kilogramos. Listo. La otra masa que debe soportar el fluido como tal es la masa de la persona. ¿Sí? Esa masa va a ser igual a 73 kilogramos. Es la masa de la persona. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener finalmente? Vamos a tener que la masa total de la madera y de la persona va a ser esa masa del tablón propio más los 73 kilogramos de la persona. La suma de eso, ¿qué resultado nos da allí, muchachos? 1133. 1133. No, 1033 kilogramos. Ok, 1033 kilogramos. Listo, esa es la masa de la persona y del tablón juntos. 1033 kilogramos. Hasta este punto ya tenemos que borrar un poco porque no tenemos más espacio aquí. La masa total de ambos es de 1033 kilogramos. Vamos a escribirlo aquí para recordarlo. Borramos y continuamos. Listo, muchachos, continuamos. Ahora, para conocer el peso, que es lo que estábamos buscando de ambos juntos, lo que debemos hacer es lo que hemos hecho siempre, multiplicar la masa por la gravedad. La masa, ¿cuál es esa masa? La que acabamos de encontrar. De 1033 kilogramos multiplicado por el valor de gravedad. Ese resultado les daría ¿qué valor, muchachos? ¿Qué resultado tienen al realizar esa operación allí? 1123,4. 1123. Sí. 10.123. Ahora sí, 10.000. Ahora sí, 10.123,4. Ahora sí. Ojo, esto está en Newton. 10.123,4. Ese sería ese valor correspondiente al peso allí. Listo. Ahora podemos volver a eso que nosotros teníamos planteado desde el principio. ¿Qué decíamos nosotros al principio? Que ese peso
o que eso iba a llegar al equilibrio, donde nosotros íbamos a saber si se hundía o no, cuando el empuje era igual al peso, y el empuje es esa densidad del líquido multiplicado por el volumen desplazado, y eso multiplicado luego por la gravedad. Nosotros, como les venía diciendo, podíamos encontrar el peso, que lo acabamos de hacer. Tenemos la densidad del líquido y tenemos el valor de la gravedad. Podemos despejar el volumen desplazado, y vamos a obtener que el peso dividido entre la densidad y la gravedad iba a darnos el resultado de ese volumen sumergido. Eso nos daría igual a un valor de 10.123.4 newton, que fue lo que acabamos de calcular. Esto dividido entre la densidad del agua, que es de 1.000 kilogramos por metro cúbico. En general, esa es la densidad del agua. Como siempre les he dicho, eso es un valor que va a depender de otras cosas, pero para el propósito de resolver esta actividad podemos dejarla como 1.000. A eso le multiplicamos el valor de la gravedad de 9.8. Al hacer esa operación que tenemos allí, ¿qué resultado podrían obtener, muchachos? 1,033 metros cúbicos. Excelente, 1,033 metros cúbicos. Esto es el volumen sumergido o el volumen desplazado, lo que movió ese tablón al entrar en el agua. Entonces, muchachos, ya hemos calculado nuestros dos valores. Entonces podemos establecer si eso se hunde o no se hunde. Vamos a tener por un lado nuestro volumen del tablón, por este otro lado el volumen sumergido. En el lado del volumen del tablón vamos a tener 1.2 metros cúbicos. Y del lado del volumen sumergido vamos a tener 1.033 metros cúbicos. Bien, muchachos, basado en las condiciones de flotación que hayamos visto hace un momento, para ustedes, ¿esa balsa se hunde o no se hunde? Se las voy a mostrar acá nuevamente. Se hunde. Ok, antes vamos a verlas nuevamente, están por acá abajo. Mírenlas nuevamente allí. Ahora, ¿qué opinan, muchachos? ¿Dónde están? Están aquí, miren. Si ese volumen del tablón es mayor ¿cómo es que es? Al volumen sumergido, al volumen desplazado, que es lo que se ve ahí, que el volumen del tablón es mayor. Les pregunto nuevamente, ¿eso se hunde o no se hunde? Se hunde. La respuesta es no se hunde. ¿Sí? Allí no se hunde, acá lo tenemos especificado, miren. Si esto sucede tal cual como está mostrándose acá, que el volumen del tablón sea mayor al volumen sumergido, si esto sucede así, tal cual como está pasando aquí, que 1.2 es mayor que 1.033, entonces eso va a flotar. Y flotar es que no se hunde. ¿Sí? ¿En qué punto empieza a hundirse? Cuando ese volumen que desplaza es igual al volumen del tablón o de lo que sea que ustedes sumerjan allí. Pero si el volumen del tablón es mayor que el volumen de lo que ustedes están sumergiendo, entonces eso va a significar que no se está hundiendo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quiere decir eso que tenemos allí. Ahora, más o menos de una forma bastante esquemática, eso se vería así. Se vería así tal cual como lo hemos dibujado nosotros allí, miren. Si ustedes se fijan aquí, lo que está por debajo del agua es lo que yo les marqué con azul. Eso fue lo que se sumergió, ¿sí? Podemos considerar
ese mismo volumen lo podemos calcular de la misma forma que calculamos el volumen del tablón. ¿Y por qué le está conservando esas dimensiones allí? Esto podemos hacerlo así debido al principio de Arquímedes, ¿sí? Nosotros trabajamos con volúmenes conocidos al principio, sumergimos algo ahí y esa diferencia de volumen que se presenta la podemos considerar como el volumen que tiene ese objeto que está entrando allí. Por eso nosotros lo estamos trabajando de esa forma. Si esa diferencia sigue siendo positiva, esa es otra forma de verlo. Si es positiva que el volumen inicial o el volumen del tablón, restándolo con el sumergido, sea positivo, también podemos decir que se sigue manteniendo a flote. Eso se puede afirmar para ese caso. Ya nos quedan 3 minutos aquí. Ya lo que resta por hacer, muchachos, es saber qué tanto se hunde, porque ya sabemos que no se hunde completamente. ¿Qué dijimos ahora? Dijimos, muchachos, que... Sí, claro, Dariel. Hay que poner la cantidad que queda sumergida y la cantidad que queda encima, sobre el agua. Pues, o sea, si respondes con las dos, no pasa nada. Si respondes con una, Porque eso fue lo que yo hice. sí, dale, no pasa nada. Tú puedes responder con una y ya estás respondiendo con la otra enseguida porque debe tener sentido. Si respondes con las dos, mucho mejor. Vamos haciendo rápidamente y aprovechando los minutos que nos quedan. Lo que se hace ahora es calcular el valor de altura, teniendo en cuenta que es el mismo volumen. La misma forma se puede decir. ¿Sí? Va a tener el mismo valor de área, 3 por 1, y el valor de altura es lo que va a cambiar. Lo que se hace ahora es despejar ese valor de altura. Se va a tener 1.033 en el numerador, 3 por 1 debajo, y la división de eso les va a dar el valor de altura. Ese valor es 0.34 metros. O lo que es lo mismo decir 34 centímetros. Es lo mismo decir 34 centímetros. Es decir, de los 40 centímetros que tiene esa balsa de altura, solo se hunden 34 centímetros, dejando 6 centímetros por debajo. Eso era lo que nos decía Dariel. Dariel contestó con el 34 y con los 6. ¿Sí? Esa fue la pregunta que nos hizo Dariel allí. Me gustaría saber, muchachos, que bueno, ya prácticamente se nos acabó el tiempo aquí. 3:45.